Ya, a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Simultáneamente estamos específicamente en Facebook, a través, por supuesto, de Facebook Live. Estamos después también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, de la última emisión en vivo hace 24 horas, le estábamos informando que, bueno, sobre toda la política de comercial, que son arancelarias del presidente Donald Trump. De entonces acá, en menos de 24 horas, una corte federal le ordenó al gobierno de los Estados Unidos o al presidente Donald Trump a suspender esta política arancelaria por no tener autorización el presidente de hacerlo, es decir, le ordenó suspender todos los aranceles que ha anunciado desde que los comenzó a anunciar, para que después, unas cuantas horas después, una Corte Federal de Apelaciones ordenó la reinstalación de la orden de Trump de establecer aranceles, al menos temporalmente. Así es que primero sí, después no y otra vez sí. Hay que decir que ante todo esto, el gobierno de Donald Trump dijo que buscará rápidamente una apelación a la determinación primera, es decir, a la corte que ordenó. O sea, a ver, se supone que la orden es no puedes entablar las aranceles, pero la Corte de Apelaciones dijo temporalmente que pueda, temporalmente, pero entonces la orden principal es que no puede. Ante esto, el gobierno de Donald Trump dijo que buscará una apelación a esa orden, para que se mantenga y lo hará ante la Suprema Corte de Justicia, pidiendo una decisión de emergencia y lo hará tan pronto como este mismo viernes. Un poco confusa la situación, pero eso es lo que es en este momento. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decir que quedando en Estados Unidos, mencionar que el diario New York Times acordó o llegó a un acuerdo de licencia con Amazon, que es la primera vez que esta publicación, este diario New York Times, eh, le permite a la compañía tecnológica el entrenar sus modelos de inteligencia artificial usando sus artículos, los artículos del New York Times. Hay que decir que tanto los reportajes como los recetarios de cocina del New York Times, que son famosos también, podrán ser utilizados por los productos de Amazon. Todo esto viene porque en el 2023 el New York Times había demandado a Microsoft y a OpenAI, acusándolos
precisamente de usar su contenido sin permiso para entrenar a los chatbots de inteligencia artificial. Por supuesto que las dos compañías niegan eso, pero en todo este pleito ya el New York Times acordó en esta licencia darle licencia a Amazon para que ahora sí, con permiso y ya sin broncas, Amazon pueda utilizar los artículos del New York Times para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Bien, hay que decir que Israel anunció la creación de 22 nuevos asentamientos en la ribera occidental, marcando la más grande expansión en décadas. El ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel Katz, alabó esta decisión como y dijo que será y que cambiará la cara de toda la región por el futuro. Las Naciones Unidas han condenado este tipo de asentamientos, los llama ilegales bajo la ley internacional. Y por supuesto que se da por sentado que esta decisión de Israel minará aún más las relaciones con sus aliados, los cuales o las cuales las relaciones están de por sí ya bastante afectadas por las acciones de Israel en Gaza. Rusia acusó a la industria militar de Serbia de vender armamento a Ucrania, quejándose de que está tratando de sacar provecho de la sangre de la gente fraternal eslava. Hay que decir que Serbia es tradicionalmente un aliado de Rusia, pero que sin embargo se reporta que ha exportado 1.000 millones de dólares en municiones a Ucrania vía terceros países desde que Rusia comenzó a atacar a Ucrania, esto de acuerdo a lo que reportan medios de comunicación de Occidente. Este país de los Balcanes ha denunciado la invasión de Rusia, pero no se ha aliado a las sanciones de Occidente en contra de Rusia. Bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a las fuerzas democráticas de Siria, que es una milicia kurda, de utilizar tácticas de alentamiento para precisamente retrasar la integración de estas fuerzas con las Fuerzas Armadas oficiales de Siria. El presidente de Turquía siempre ha sido un entusiasta apoyador de este acuerdo de integración que el nuevo gobierno de Siria firmó con este grupo kurdo en marzo, pero ahora están acusando al grupo kurdo de arrastrar los pies. Este acuerdo restablecería el control de Siria sobre la región noreste de su país, la cual ha estado siendo dominada por este grupo kurdo y grupos kurdos en general por más de una década. Y se trata de que ya vuelva todo a esta unión. Y bueno, ahí es donde está la acusación de que están retrasando el proceso. Bien, decir que en la capital de Nepal, en Katmandú, se reporta que miles de personas salieron a las calles para exigir la restauración de la monarquía en ese país. Hay que decir que esta monarquía en Nepal fue traída abajo en el 2008 después de protestas violentas y sangrientas, pero sin embargo, gobiernos sucesivos desde entonces, todos han carecido de apoyo popular.
también han carecido de apoyo popular. Las manifestaciones pro monarcas actuales han estado creciendo desde hace varios meses. En marzo, 2 personas se reportan que fueron muertas después de una manifestación en apoyo a la monarquía, pero que descendió en violencia. Notable la situación. Bien, bueno, vamos a hablar de em, empresas. Vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de una empresa que poco hablamos últimamente. El nombre ha perdido algo de relevancia, era uno de los grandes nombres tecnológicos en la primera parte de este siglo, pero últimamente no suena tanto, pero sin embargo se ha beneficiado muchísimo del advenimiento de la inteligencia artificial y estamos hablando de Dell Computer. ¿Se acuerda usted de Dell Computer? Que fue uno de los grandes nombres de hardware en el mundo. Bueno, pues Dell Computer reportó sus resultados este jueves. Decir que Dell se ha estado beneficiando muchísimo de la explosión de inteligencia artificial porque sus servidores de inteligencia artificial todos utilizan microprocesadores de NVIDIA, que NVIDIA es la firma de microprocesadores más valiosa del mundo, la cual, por cierto, el miércoles presentó estelares resultados que enseguida vamos a hablar de eso. Hay que decir que esta sociedad de Dell con NVIDIA la ha ayudado a impulsar sus ventas. Decir que al respecto el banco Morgan Stanley afirma que Dell pudiera generar más de 15.000 millones de dólares, que sería alrededor del 15% de sus ventas totales, solamente de ingresos por sus servidores en inteligencia artificial este año. Sin embargo, hay que decir que con todo, los márgenes que Dell obtiene de estos productos son menores que los que obtiene del resto de sus ofertas. Y encima, una escasez de los chips de última generación de NVIDIA le han creado pues retrasos en las entregas a Dell. Por supuesto que también las tensiones comerciales son otro factor de riesgo porque Dell Computer eh, depende de sus proveedores extranjeros para que le ensamblen sus servidores y por supuesto que también las aranceles le pudieran reducir sus márgenes de utilidades. Mientras tanto, la demanda por los otros productos de Dell, como son por ejemplo las computadoras personales, también han estado debilitándose porque los consumidores han dejado de gastar tanto, al menos gastar tanto. Aún así, hay que decir que Dell está apostando en su infraestructura de inteligencia artificial. Recientemente anunció un acuerdo con NVIDIA para construir lo que llamó fábricas de inteligencia artificial, que son centros de datos diseñados para entrenar y correr los modelos de inteligencia artificial más avanzados. A este respecto, hay que decirle que NVIDIA, este miércoles presentó números que son o resultados que son pues simplemente estelares. Todo le salió bien a Nvidia en todas las métricas de desempeño está yendo espectacularmente bien. Pero yo lo quería hablar, bueno, y por cierto, que todo esto hizo que Nvidia trajera consigo o hiciera subir
al indicador Nasdaq Composite en la jornada de este jueves. Fíjese, las acciones de Nvidia, ¿sí? De nuevo, Nvidia es productora de microprocesadores de inteligencia artificial que están usando y siendo usadas por las principales líderes actuales precisamente de inteligencia artificial como son OpenAI y otras más. Nvidia reportó ingresos por 44.000 millones de dólares para el trimestre que terminó en abril, por encima de lo que se estaba esperando, ¿sí? Y bueno, am, fíjese, en los últimos 5 años, vamos a hablar de cuánto rendiría una inversión que usted haya hecho eventualmente en Nvidia. Nada más en los últimos 5 años, que 5 años es el corto plazo, 5 años es poquito tiempo, las acciones de Nvidia han explotado 1.490%. Esto ha hecho que Nvidia sobrepase una capitalización de mercado, es lo que es decir, el valor de todas sus acciones en el mercado por encima de los 3 billones de dólares, lo que la convierte en una de las empresas más valiosas del mundo. ¿Sí? Entonces, si usted, ¿cuánto tendría usted en este momento si hubiera invertido $1,000 nada más, $1,000 en acciones de Nvidia? Em, si usted hubiera invertido $1,000 en acciones de Nvidia hace un año, nada más un año, ¿sí? Usted tuviera hoy $1,184, es decir, un rendimiento de 18.4% que es espectacular. Es un muy buen rendimiento. En dólares es buenísimo, ¿sí? $1,000 tendría en un año después 1,184. Esto hubiera sido hace un año. Si usted le hubiera invertido $1,000 hace 5 años, que sigue siendo corto plazo, 5 años, $1,000, usted tuviera $15,897. Tremendísima inversión en 5 años. Si usted hubiera invertido $1,000 en acciones de Nvidia hace 10 años, $1,000 hace 10 años, usted hoy tuviera $244,000, un retorno de 24,000%. ¿Qué Bitcoin ni qué nada? Si usted hubiera invertido, comprado $1,000 de acciones de Nvidia cuando Nvidia salió al mercado en 1999, es decir, hace 26 años, usted hubiera $1,000. Hace 26 años, $1,000 eran prácticamente casi los mismos $1,000 que serían hoy. O sea, más o menos lo mismo, ¿no? Creo yo, más o menos lo mismo, ¿sí? Si usted en 1999, cuando salió Nvidia, que en aquel entonces, era cuando se comenzaba a escuchar, cuando menos a nivel de gente que no conoce de tecnología como yo, las computadoras que yo recuerdo eran de Apple, pero si no eran de Apple, entonces eran de IBM, probablemente de IBM y Sony, con los microprocesadores de Nvidia. Y creo que se referían, si mal no recuerdo, a la hora de gráficos y cosas así. No eran temas que yo manejaba, pero recuerdo que era cuando yo ya comenzaba ahí a comprarme las nuevas computadoras, las nuevas laptops y traían el procesador de Nvidia o microprocesador de Nvidia. Ese fue en aquel entonces. Si en aquel entonces yo o usted hubiera comprado $1,000 en acciones de Nvidia cuando salieron al mercado en 1999, hoy usted o yo tuviéramos $5,400,000 con un rendimiento de 539,000%. ¿Qué Bitcoin ni qué nada? $1,000 en 1999 hoy serían $5,400,000 literal. Y aún así, yo creo que yo le hubiera dicho, hoy no venda, todavía no venda, va a seguir creciendo eso. Pero bueno, ahí lo tiene usted, para que vea. Esa es la inversión, una buena inversión
en el mercado de valores. No, por supuesto que no, o sea, el propio mercado en general para nada está entregando esos rendimientos y muchas de las acciones pues tampoco, ni siquiera va, pero estas nada más estamos hablando de Nvidia, una empresa sólida pero así como existen, bueno, Nvidia es una excepción, pero existen muy buenos ejemplos de rendimientos cercanos, muy sólidos, etcétera, en el mercado de valores, en el mercado accionario. Así es que ahí lo tiene usted. A este respecto, decir un poquito más hablando de Nvidia, que bueno, pues los procesadores de NVIDIA, como le decíamos, tienen mucho que ver con el advenimiento de todo lo que es inteligencia artificial y decir que todo le ha venido saliendo bien a esta empresa porque está inmersa en un círculo virtuoso donde sus productos impulsan a la inteligencia artificial y luego la propia inteligencia artificial impulsa a sus productos y luego encima, la semana pasada, bueno, en el 13 de mayo, el gobierno de Donald Trump también desechó una propuesta de que restringía las exportaciones de microprocesadores avanzados a casi la mayoría de los países excepto China. Y bueno, esa misma semana, en medio de la gira del presidente Donald Trump por aquellos países, Nvidia firmó grandes acuerdos con los países del Golfo, como son Arabia Saudita, quien eh, se comprometió a comprar lo que dijo eran miles, cientos de miles de los procesadores de Nvidia en los próximos 5 años. Así es, y mientras que los Emiratos Árabes Unidos también, según se reportó, compraron medio millón y comprarán medio millón de estos microprocesadores anualmente, también en el futuro cercano. Y bueno, pues todo le está saliendo bien a Nvidia. Por eso le digo yo que si usted tuviera acciones de Nvidia, yo le diría, no las venda. Todavía, francamente, no las venda, porque todavía es buen lugar para tener su dinero después de todo lo que ha subido recientemente. Bien, hablando de una de las principales economías del sudeste asiático, bueno, de Asia, mejor dicho, vamos a hablar de Corea del Sur, donde ha habido, como usted sabe, fuertes problemas de inestabilidad política desde que a la hora expresidente Yoon Sung Yeol se le ocurrió declarar una sorpresiva y desatinada ley marcial en diciembre, lo cual le desató un juicio político y nuevas elecciones que se realizarán el 3 de junio próximo. Y bueno, eso es en cuanto a la política. Eh, Encima, Corea del Sur, que es una economía volcada a la exportación, ha sido afectada por las amenazas de guerra comercial para todos por parte del presidente Donald Trump. ¿Sí? Hay que decir que las exportaciones de Corea del Sur equivalen al 90% de su Producto Nacional Bruto. Todo esto ha hecho que la economía haya decrecido en un 0,2% en el primer trimestre de este año con respecto al trimestre anterior. La primera parte de este año, el Banco Central de Corea recortó su pronóstico de crecimiento del país para el 2025 de 1,9 a 1,5%. Y este jueves el Banco Central recortó sus tasas de interés del 2,75 al 2,5%, justo como se estaba esperando.
Y esto es en gran parte por la inflación, la cual ha dejado de ser una preocupación de la mano o producida por una desaceleración o un menor vigor en el crecimiento económico. Hay que decir que se reporta que el año pasado el entonces presidente se maravilló de lo que llamó el muy razonable precio de las cebollas de primavera. Ese es un producto básico en Corea del Sur que se le conoce como la cebolla de primavera, y se maravilló del precio tan razonable que según él había encontrado en el mercado, que era un mercado subsidiado, por cierto, de este producto básico de la alimentación de Corea del Sur. Y esto desató una serie de protestas ciudadanas que se le conoció como las protestas de la cebolla de primavera, justamente, ¿sí? Pero, sin embargo, en abril se reporta que los precios al consumidor subieron por solamente 2,1%, que es marginalmente por arriba del objetivo inflacionario del Banco Central, que es solamente 2 puntos porcentuales. Por tanto, se espera que eso le dé a los hacedores de política monetaria pues un margen de maniobra para tratar de impulsar la actividad económica en esta que es una de las economías más grandes y más vigorosas de Asia. Así es que ahí tiene usted eso. Hablando un poco acerca de el conflicto eh, agrio que tiene y que ha elegido tener el presidente de Estados Unidos con la más antigua y prestigiosa universidad de su país, que es la Universidad de Harvard. Pues este simplemente no da señales de Harvard ni de dejarse, ni Donald Trump de tratar de, francamente, destruir a Harvard. ¿Sí? El origen del problema es que Donald Trump considera a las universidades de élite, a las famosas Ivy League, a las universidades de élite, él mismo siendo graduado de una de estas universidades, pero Trump considera que estas universidades son cuna de lo que es el liberalismo en los Estados Unidos, una cuna de liberalismo, por tanto, una cuna de la izquierda. Y hoy en día, ser liberal y ser de izquierda en Estados Unidos, en la práctica, es un crimen. En la práctica es un crimen. Y por tanto, Donald Trump ha cortado toda la financiamiento, todos los fondos federales para la investigación y todo tipo de ayudas para la investigación a esta institución, a Harvard en particular, así como cualquier contrato que tenga precisamente para investigación cualquier dependencia del gobierno de los Estados Unidos, así como también para quitarle su estatus de exención de impuestos, y también trató de impedirle su capacidad de inscribir o de atraer a estudiantes internacionales. Incluso, por cierto, mencionar que ya el gobierno de Estados Unidos este jueves, en voz del secretario de Estado Marco Rubio, dijo que ahora en particular iban a ir agresivamente en contra de estudiantes chinos en Estados Unidos. Estamos hablando de estudiantes chinos autorizados para estar en Estados Unidos estudiando con visas de estudiantes. ¿Sí? Están, o sea, a ver, estábamos hablando ahora de la Universidad de Harvard y enseguida vamos a seguir hablando de la Universidad de Harvard. Ahora estoy hablando en general en todo Estados Unidos. Marco Rubio, el secretario de Estado, anunció que Estados Unidos en general iba a ir en contra y a investigar en particular a los estudiantes chinos con estado migratorio legal, con visa de estudiantes en Estados Unidos actualmente,
para conocer bajo sospecha y poder comprobar si tienen lazos con el Partido Comunista Chino o no, porque este gobierno afirma que muchos ahora graduados, chinos graduados en las universidades de Estados Unidos, están siendo utilizados y han sido utilizados históricamente como espías chinos en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, claro, si usted presuntamente no es estudiante chino en Estados Unidos, ante esta noticia, no tendría nada de qué preocuparse. El problema es que, y me parece que este gobierno lo ha probado, lo ha comprobado, es que primero empieza con los chinos, después agarran parejo con todos los demás. Pero bien, volviendo específicamente a Harvard, hay que decir que Harvard lo que ha estado haciendo es tratando de no dejarse y ha recurrido a la justicia, tratando de, pero primero que nada, demandar judicialmente al gobierno de Donald Trump, defendiéndose de todas estas acciones que tiene en su contra la universidad, y ha ganado algunos de estos casos, la Universidad de Harvard, ¿sí? Y bueno, este jueves se estaba esperando la determinación de una corte de si acaso esta prohibición de traer estudiantes extranjeros se mantenía o no. Y bueno, aunque esta la gane Harvard y pueda efectivamente traer y continuar trayendo a estudiantes extranjeros, pues evidentemente es muy difícil, va a ser muy difícil ser la Universidad de Harvard en un gobierno de Donald Trump que apenas comienza. ¿Sí? Por lo pronto, mientras son peras son manzanas, no va a contar con miles de millones de dólares en financiamiento federal. Y Harvard, que es puntera en el mundo en investigación, pues tendrá todo tipo de problemas para mantener esta posición simplemente porque no va a poder operar sus laboratorios como normalmente lo hace. Y aunque las cortes logren que Harvard pueda mantener eh, los financiamientos actuales, etcétera, pues no podrá, Harvard no podrá de ninguna manera ir y pedir más dinero si así lo necesita, cosa que antes sí sucedía. Hay que decir que, por supuesto que Harvard y otras instituciones en la misma situación que Harvard, pues están esperando con ansias de que Donald Trump se encuentre otro objetivo a quien atacar y no esté atacando ya a las universidades, pero parece ser que dentro de todo, la atención de Donald Trump está súper centrada en túnel hacia Harvard y con Harvard hacia el resto de las universidades para mal de estas. Increíble, increíble cómo este presidente literalmente agarra parejo por dentro y por fuera del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Em, el gobierno de Joe Biden, el gobierno del presidente Joe Biden, le había otorgado a la petrolera estadounidense Chevron un permiso, una licencia para operar y explotar petróleo en Venezuela. Y era un permiso especial en el que solamente Chevron de Estados Unidos podía explotar el petróleo venezolano, presuntamente, en una concesión que el entonces gobierno de Estados Unidos le daba a Venezuela a cambio, supuestamente, de reformas democráticas en de este gobierno, ¿no? Eh, Esta concesión, este permiso se vencía esta semana, el martes, si mal no recuerdo. Como usted sabe, Venezuela no ha hecho ninguna concesión en ninguna materia democrática, ni más ni para nada. Y en teoría, esta concesión que se le haya dado a Chevron no se le renovó. Entonces, la información que yo tengo, dependiendo, a mí me parece un poco confusa porque no se le renovó la concesión, Chevron termina y da por terminado estos contratos para operar en Venezuela, sin embargo, mantendrá a su personal en Venezuela, según algunos fuentes, según esto reporta Reuters, lo mismo reporta Fox Business. Wall Street Journal reporta que permanecerá con los activos en Venezuela, pero sin embargo la licencia no se le renovó y vamos a ver si nuestro analista experto en petróleo basado en Houston, Jaime Brito, nos puede pues aclarar un poquito de qué se trata esto. Jaime Brito es presidente ejecutivo de Chemical Markets Analytics. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gran placer saludarte. Gracias. ¿Por qué no nos das digerido qué es lo que está pasando con Chevron en Venezuela? Sí, con todo el contexto que comentaste, es un tema de varios años atrás en donde Chevron tenía participación directa en activos en diferentes regiones en Venezuela y debido a los cambios políticos que hubo a lo largo de los años y las nacionalizaciones, el tomar activos que pertenecían a empresas privadas, Venezuela o PDVSA en su momento quedó con deuda, digamos, hubo un litigio de varios años en donde se le debía dinero a Chevron por el pago de sus activos que tenía en el país. Y es por esta razón, por este motivo que comentas tú que todavía en la administración del presidente Biden en 2022 y antes se le dan estos permisos a Chevron para participar exclusivamente en Venezuela con la condición de que no hubiera transferencia de recursos al gobierno, que no se pagara, que no se diera, digamos, pago de regalías, etcétera, sino que iba a participar en territorio venezolano para extraer petróleo crudo y con eso cobrarse, digamos, la deuda que PDVSA le debía. Aquí, entre comillas, el beneficio o la ventaja que tenía Venezuela con la participación de Chevron es que yendo físicamente Chevron con equipo técnico y humano a participar en todas estas regiones, implícitamente al sacar barriles para ellos, pues también permitían recuperar, fortalecer, revitalizar las posibilidades técnicas de que el resto del petróleo para Venezuela podría seguir fluyendo. Entonces, esto es lo que había ocurrido gradualmente mejorando del 2022 a la fecha. Ya a principios de este año, Venezuela llegó a exportar más de 900,000 barriles por día, que es bastante volumen. Y de eso, Chevron se estaba quedando con 300,000 barriles para su sistema de refinación en Estados Unidos. Lo que tú comentas es correcto. Había una especie de periodo de gracia, un aviso de la administración Trump hacia Chevron de que le daba 60 días para que poco a poco dejara de participar, de trabajar, de implementar acciones de producción en territorio venezolano, porque su licencia iba a expirar. Todavía la semana pasada se había mencionado que muy probablemente filtraciones a la prensa, nada oficial pronunciado ni por el presidente Trump, ni por el secretario de Estado, ni mucho menos, pero había aparentes rumores la semana pasada de que se iba a dar una nueva extensión
al permiso de Chevron, a la licencia. Sin embargo, de manera oficial, y como tú lo comentas, es todavía muy confuso. La posición de Chevron es que ellos están cumpliendo con todo lo que oficialmente se ha dado a conocer y como su licencia expira, pues no participan más en estos activos. Ahora bien, ¿qué beneficios o qué razones tendría para conservar personal en Venezuela, aunque la licencia para producir barriles, para autocobrarse, digamos, lo que le debe PDVSA, ya no pueda continuar? Pues como siempre ha sido cambiante el tema de las sanciones, el quitar sanciones, el volverlas a poner, el otorgar licencias, el volverlas a bloquear, etcétera. Entienden que si todavía no ha sido saldada la deuda de parte de PDVSA hacia Chevron y hay posibilidad de que puedan continuar en algunos meses a volver a producir barriles para autopagárselos, digamos, pues están dejando el mínimo, la mínima cantidad de personal aparentemente para mantener la presión de los pozos o lo que sea geológicamente necesario, porque no es tan fácil como llegar y cerrar la puerta y volverla a abrir, ¿no? Es un tema que tiene que ver con cuestiones técnicas que es bastante complicado controlar la producción petrolera, etcétera. Ujú. Pero ¿esto qué significa para la capacidad productora y exportadora de su petróleo de Venezuela? Pues es bastante grave para ellos, porque la consecuencia es que del 2022 a la fecha, cuando ya no estaban pudiendo producir mucho crudo de sus propias habilidades que tienen, es muy comparable con lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el pueblo cubano durante décadas, ¿no? Que si vas a la isla, por ejemplo, ves películas o series que hay vehículos de los 50 circulando y los mecánicos ahí se las arreglan sin refacciones internacionales para mantener los vehículos funcionando. En este sentido, Venezuela, sin inversión internacional, con sanciones para poder importar equipo técnico, etcétera, pues van a tener que seguírselas arreglando por su propia cuenta, con sus propios recursos, sin tener acceso a catalizadores, a químicos, a cosas Eh, internacionales que eh, necesitas para producir. Entonces su producción va a caer. de tal manera, pregunta, de tal manera que hoy por hoy la mayor parte de la producción petrolera de Venezuela, que de nuevo, Venezuela es lo único que produce petróleo, es todo lo que produce, no petróleo, no produce Sí. otra cosa, pero la capacidad productora de Venezuela venía por parte de Chevron y esta prácticamente se está extinguiendo. La capacidad productora de Venezuela estaba en manos de PDVSA y ellos seguirán produciendo. Ajá. Pero implícitamente, porque es difícil separar los activos, o sea, la presión del pozo, etcétera, como había participación de Chevron en Petropiar y otros varios regiones geográficas en varios bloques, cuando remueves la actividad, los recursos de Chevron, el equipo humano, y se queda PDVSA sola, pues necesariamente va a haber disminuida su producción. De esos 500,000, 600,000 barriles que podrían seguir produciendo en este año, ¿cuánto disminuirá? Si caerá a 200,000 a finales de año, si podrán mantenerlo, pues está por verse, ¿no? No es que salga Chevron y Venezuela deje de producir petróleo, seguirán produciendo, pero realmente va a ser lo mínimo que técnicamente puedan producir con sus recursos. Y bueno, para proveer petróleo crudo a su sistema de refinación también y tiene su propia demanda petrolífera. Y Venezuela hoy sufre de sanciones en su producción, exportación por parte de Estados Unidos. Exacto, exacto, son las otras sanciones que hemos escuchado a lo largo de este año y Ajá. de varios años, o sea, independientemente de esta administración, hay sanciones que están relacionadas al tema electoral, político, Eh, etcétera, ¿no? En eh, este sentido, el tema de la licencia de Chevron tenía que ver con lo que le debía a PDVSA. nada más para que me quede claro a mí, Venezuela tendría capacidad y necesidad de exportar mucho más petróleo, pero no lo podrá hacer porque no tiene ni la autorización o tiene sanciones y aparte Chevron ya no lo va a hacer más. No van a tener la capacidad de producción para recuperar el volumen que habían llegado a principios de año y Mm. aparte cualquier país que le compre petróleo a Venezuela será sancionado con un 25% de aranceles que anunció Trump en el mes de abril. Aparte. Entonces no hay incentivo de China
de la India de comprarle crudo a Venezuela, aunque sea 100% crudo que salió nada más de PDVSA. ¿Y esto no va en detrimento de la propia Chevron, que es una empresa estadounidense? El que no pueda venderse a otros El que no pueda países. seguir operando en Venezuela no es castigar a Chevron. Pues bueno, es complicarle su litigio que tiene pendiente, ¿no? O sea, PDVSA le debe miles de millones de dólares, según tengo entendido, no tengo los documentos a la mano, no los he leído, pero es un litigio de años por los activos que tenía Chevron en Venezuela y las licencias que tenía hasta el momento eran para que pudiera recuperar parte de lo que se le debía en el país. Entonces sí, o sea, si no, si le bloqueas esta posibilidad, pues sigue con la deuda pendiente y verá Chevron qué oportunidades tiene de recuperar ese dinero, ¿no? Eh, Hay un tema muy general, Alberto, mucho más allá de Chevron, que tiene que ver con adeudos que tiene como en completo PDVSA con Citgo, incluyendo los activos de Citgo en los Estados Unidos, que fueron tomados por el gobierno de Estados Unidos y que están por licitarse o que llevan un proceso de más de un año y medio de licitación en donde se van a vender las refinerías en Estados Unidos que pertenecen a Citgo y con ese dinero que se recupere se van a pagar a diversas entidades que Venezuela y Citgo les deben supuestamente dinero. No, de nuevo, desconozco los detalles de quiénes son los deudores y cuánto se les debe. Recuérdame qué fue lo que pasó con Citgo. Citgo era una empresa de cadena de bombas de gasolina, de expendio de gasolina de Estados Unidos, una de las más grandes, por cierto, también de refinería, Correcto. estadounidense, pero de propiedad de PDVSA. ¿Qué pasó con Citgo? Así es, tiene varias refinerías muy importantes en Gigante. Corpus Christi, etcétera. Una de ellas muy importante para el balance de petrolíferos en países como México, por ejemplo, porque exporta bastante volumen. Y esas refinerías fueron tomadas por una acción legal por el gobierno de los Estados Unidos y están oficialmente en un proceso de ser licitadas, de estar puestas a la O venta. sea, se las quitaron a PDVSA. Sí, señor. Se las quitaron. Y con ese dinero que se recupere, digamos, vamos a poner números, les conozco las cantidades, los cálculos de la auditoría contable y todo, pero digamos que vende las 3 o 4 refinerías que tenga en 25.000 millones de dólares, o sea, que valgan 25.000 millones de dólares y alguien esté dispuesto a pagar 10.000 millones de dólares o 12.000. Y de ahí se va a pagar adeudos que hasta donde tengo entendido rondaban entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, aún vendiendo la totalidad de los activos de Citgo en Estados Unidos, no se alcanza a pagar todo lo que se supone que PDVSA o Citgo como tal deben a entidades extranjeras. Ya, ya, entendido. Pero de tal manera que el punto es que esta decisión que parece que es geopolítica de Estados Unidos en contra de Venezuela, efectivamente afecta a alguien de casa que es Chevron. Definitivamente, sí, Ya, sí. ya, ya. Hablando de Chevron, creo que es la segunda petrolera más grande de Estados Unidos después de Exxon. Estaba leyendo reportes de que Chevron está en un pleito casado con Exxon, que son vecinos, todos son vecinos tuyos ahí en Houston, por cierto, por la operación de campos que son de los campos en este momento más grandes del mundo, que son en Guyana. ¿Qué está pasando ahí? Es un tema bastante complicado y bueno, desgraciadamente ocurre en el mismo vecindario Sí, todo es en casa. sí, para Chevron, enfrente de Venezuela. También. Resulta que Chevron anunció que estaba comprando la empresa más pequeña que se llama GES, que tiene varios activos aquí en el área de Estados Unidos de fracturación hidráulica, pero también, sobre todo, tiene el 30% del pastel del bloque Stabroek, que es el que actualmente está produciendo alrededor de 650.000 barriles por día de crudo en Guyana. Ya, Este pastel, este bloque de producción muy exitoso en los últimos 3 o 4 años, el 45% lo tiene Chevron, el 25% lo tiene CNOOC, una empresa china, y el resto 30, 35 según los números, del 45 sí es como el 30% lo tiene GES. Entonces, cuando Chevron anuncia que va a comprar a GES, lo que quiere decir es que se quedaría al comprarla con el 30% de Stabroek, de la producción de Guyana.
y Chevron como el socio mayoritario y uniendo voces con la contraparte china, dicen, bueno, entre los dos somos dueños del 70% del bloque. Y contractualmente, en el contrato que firmamos de la sociedad que formamos con GES, quedamos en que si alguien de las contrapartes aquí unidas queríamos vender nuestra posición a otra empresa, las otras dos contrapartes tenían el derecho de rechazar, o sea, tenían el derecho de escoger. Por ejemplo, si tú decías, yo se lo voy a vender a Lukoil rusa, las otras dos empresas podían decir, no, 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 no queremos empresas rusas aquí, búscate otra, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, están diciendo que ese contrato, ese acuerdo de la asociación aplica y que entre estos dos socios, que son el 70%, rechazan que Chevron pueda comprar a GES. La versión de Chevron es que dice, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Si Chevron siguiera existiendo y ellos quisieran venderle su contraparte de Guyana a otra empresa, tú puedes rechazarlo, pero aquí el detalle es que Chevron lo estoy comprando yo y esa versión, ese escenario, no está incluido en tu contrato. GES no está queriendo vender su parte y seguir existiendo, sino que yo estoy comprando a GES completito. Y eso no lo describiste específicamente, explícitamente en tu contrato de la asociación. Entonces yo tengo derecho a comprarlo. Están en un litigio internacional, están actualmente demostrando sus evidencias en las contrapartes y va a haber una resolución a lo largo de los próximos meses, asumo. Ya. Hay noticias, no me consta que hayan sido oficiales de ExxonMobil, etcétera, pero hay noticias, hay comunicados que comentan que ExxonMobil se siente con la confianza de que se le va a dar la razón de ejercer este derecho de rechazar socios que no les parezca, lo cual es una simple competencia a final de cuentas entre empresas. O sea, si Chevron participara con ese 30% junto con ExxonMobil, pues ExxonMobil seguiría ahí participando, no vendería su parte. Es el que ha estado desarrollando principalmente ese bloque desde el 2008, que entró a hacer el descubrimiento. Se tardaron, Alberto, desde el 2008 a explorar todo el territorio de Guyana, etcétera, e hicieron el descubrimiento, perforaron y hasta el 2015 pudieron sacar petróleo. Es de estos proyectos que siempre comentamos que Sí, te sí, sí, llevan sí, 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 7 sí. años. Y miles de Entonces, millones de Exxon, dólares. Exxon no se va a salir de ahí, aunque Claro, compre o aunque le autoricen a Chevron comprar ese 30%. claro, Entonces, porque es un tema bastante ríspido. y bueno, debe haber una o dos firmas legales de Houston que están haciendo mucho, mucho dinero en todo esto. Rápidamente, Jaime, se reporta que los miembros de la OPEP Plus pudieran aumentar su producción en julio en 411,000 barriles por día. ¿Qué tan importante sería esta noticia para el mercado? Bueno, en el mes de marzo se anunció que aumentaban 411,000 para abril. Y luego en abril se dijo que otros 411,000 para mayo, así como la canción. Ya de ahí, ahorita en junio, hasta la reunión de la OPEP que hubo de principios de esta semana, tengo entendido, según el comunicado de la OPEP, que ya no anunciaron nuevos incrementos para el mes de julio. Eso es lo que yo tengo entendido de mi parte, pero que van a estar monitoreando el mercado. Mi expectativa, lo que yo apostaba, lo que yo pensaba es que la OPEP iba a continuar incrementando volumen, 411,000 barriles, durante al menos julio, agosto y septiembre, para tener aprovechar esta oportunidad histórica de que hay incertidumbre, de que hay confusión a nivel internacional, las empresas no saben si meter dinero para desarrollar más pozos o no, si reducir producción petrolera o no, y entonces terminar ganando más participación de mercado. Creía que era una estrategia excelente de la OPEP, continuar aumentando producción y no interpretarlo como algunos encabezados te dicen de que la OPEP está atacando directamente a la fracturación hidráulica de Estados Unidos, ni mucho menos. Es simplemente tenían recogido más de 4 millones de barriles, Alberto, desde el 2022 en recortes y no habían querido sacarlos al mercado y yo creo que era el momento indicado para ahora o nunca regresarlos al mercado y ganar un poco de participación de mercado. Y si con eso, metiendo más volumen de la OPEP, Estados Unidos, Guyana
Canadá, Brasil, otros países reducen producción o disminuyen sus planes de incrementar producción, pues les conviene. Pero me sorprendió que a principios de esta semana la reunión de la OPEP comentaron que no iban a incrementar. Me supongo que están esperando el resultado de qué pasó en Memorial Day, cuáles son los números del consumo de gasolina del puente del Memorial Day, y ya con eso decir, bueno, todo lo que está pasando en macro, aranceles y todo, sí le pegó a la demanda en tanto porcentaje, entonces ya afinamos nuestro incremento para agosto. O a pesar de toda la incertidumbre, el consumidor americano sigue gastando. Bueno, pues yo creo que es lo que están haciendo, esperando un mes, en mi opinión, pero pues veamos qué siguen decidiendo. Ya. Bueno, pues ahí está, Jaime Brito, nuestro experto en petróleo, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics, basado en Houston, la capital petrolera de Occidente. Te agradezco, Jaime, como siempre, tu gran disposición a charlar con nosotros. Mucho gusto, Alberto, cuídense mucho. Igualmente para ti también. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.